llena mi vida con tu poder. Muy buen día, les saludo, soy el pastor Joselín Salazar Lagos y junto a mi esposa, la pastora Sandra Vidal Adonis, servimos en la congregación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, acá en Mulchen. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente, en especial a quienes son nuestras autoridades, nuestro obispo Luis Quesada Orellana, nuestra diaconisa Eduvina González Araneda, a cada uno de los pastores y pastoras y por supuesto a cada uno también de nuestros queridos hermanos. En el programa Aviva el Fuego se están desarrollando las cartas pastorales de Pablo tanto a Tito como a Timoteo. En el caso particular me corresponde dar inicio justamente a la carta del apóstol Pablo a Tito y me voy a permitir hacer un desarrollo de lo que será el primer capítulo de esta carta. En primer lugar vamos a tener una introducción al libro. En segundo lugar vamos a ver la presentación del apóstol Pablo que tiene en su carta. En tercer lugar, vamos a estar viendo cuál era la misión que Tito tenía aquí en la isla de Creta. Y por último, vamos a estar viendo los requisitos que debería tener un anciano en la congregación. En primer lugar, vamos a ver en esta introducción al libro de Tito. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 64-65 después de Cristo, luego de que el apóstol hubiera sido liberado de su primera prisión en Roma. Al salir de esta prisión, él se dedica a recorrer algunos lugares del Mediterráneo, por supuesto, para siempre llevando el mensaje del Evangelio. En este caso, el apóstol se decide ir a Creta y allí le acompaña su fiel ayudante Tito. Luego de un periodo de tiempo en la isla, el apóstol Pablo continúa su travesía a otros lugares, dejando a Tito en la isla de Creta con el trabajo y la instrucción de ordenar la iglesia. Habían algunas cosas que tenían que ponerse allí en orden y la misión de Tito sería esa. Luego, desde su viaje, el apóstol Pablo escribió esta precisa carta para poder animar a Tito y recordarle también su misión. La isla de Creta era una de las islas más grandes del Mediterráneo. De allí provenían también los filisteos. Era un importante paso en la travesía del Mediterráneo y el apóstol Pablo ya había estado en ese lugar. Recordemos que cuando él va en su viaje a presentar su defensa en Roma, en el capítulo 27 del libro de Hechos nos dice: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Esto era en Creta. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí y si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al nordeste y sudeste, e invernar allí. Los habitantes de Creta se caracterizaban por sus habilidades de guerra. Incluso Creta era un lugar de entrenamiento de soldados romanos. Los habitantes también eran muy complicados en su carácter. Recordemos que el mismo texto nos habla de un escrito de sus propios profetas, un profeta cretense o un escritor cretense, Epiménides, que dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 12. Allí se estableció la iglesia, no teniéndose certeza por supuesto de quién fue el fundador, pero sí que estaba formada por judíos y griegos, con una fuerte presión del medio en cuanto a la idolatría y las prácticas inmorales totalmente lejanas de lo que Dios pedía. Además, con una influencia judaizante que imponían ritos de la ley como lo era la circuncisión. Ante esta necesidad de la iglesia, Pablo deja al joven Tito, un griego convertido al cristianismo, fiel colaborador de Pablo, como lo podemos ver en el verso 4, cuando nos dice: Tito, verdadero hijo en la común fe. La misión de Tito era ayudar a la iglesia en las dificultades o deficiencias que tenían, para que así la iglesia creciera sanamente. Punto 2. Presentación de Pablo. Vemos como en los primeros versos el apóstol Pablo se presenta en la carta. El apóstol dentro del primer versículo presenta dos cosas. Uno, la posición que tiene en Cristo, y segundo, presenta también el mensaje o la misión que él tenía. En cuanto a su posición, él dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo claramente sabía cuál era su posición en Cristo, diciendo: soy un esclavo, soy un siervo. En el griego, doulos, que significa esclavo, el que somete toda su voluntad a quien es su Señor. Este era el siervo encomendado de las tareas más básicas de la casa. Las tareas más básicas domésticas estaba encargado este doulos. Y Pablo se considera de esta manera el más bajo de todos.
no tomando en cuenta toda su carrera, no exponiendo sus credenciales para causar alguna impresión. Recordemos que en la carta a los hermanos de Filipos, el apóstol les dice en el capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, el gran apóstol, tenía muy consciente en su mente que él era un siervo, un esclavo de Jesucristo, dispuesto a obedecer a todo lo que su Señor le dijera. Eso era lo que a él le movía, y eso es lo que también debería hoy día nosotros recordarnos nuestra posición. En segundo lugar, el apóstol dice que es un apóstol, apóstolos en el griego, que significa un enviado, un mensajero, un emisario, alguien que está representando a alguien, que nos muestra también la tremenda dignidad que tenemos en el Señor. No estamos representando a cualquiera, estamos representando a Jesucristo el Señor, y enviados, amados hermanos, para transmitir el mensaje también que Él quiere que entreguemos. El enviado cumple una misión especial, que está respaldada, por supuesto, por quien lo envía y por lo glorioso de su mensaje. Entonces, este enviado, el apóstol, tenía claro que era enviado por Jesucristo y que tenía un mensaje glorioso que era el Evangelio. No pretende él tener honores, todo lo contrario, es Cristo el Señor. En cuanto al mensaje del apóstol, en los versículos 2 y 3 nos dice, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido para enseñarles a conocer la verdad que les muestra vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos, y por mandato de Dios, nuestro Salvador, se me ha confiado esta tarea para Él. Versión NTV. Ya presentada su posición en Cristo, Pablo procede a entregar ahora las indicaciones en cuanto a su mensaje. Primero era un mensaje revelado por Dios, no era una invención de él, no era una teoría o una doctrina propia del apóstol Pablo, sino que él entiende y comparte que es el mensaje recibido de parte de Dios, es el mensaje de salvación, es el mensaje que el mismo Cristo vino a traer. Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos, nos dice el texto. La salvación, la gracia, el amor de Dios, la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Todo esto es parte del mensaje que el Señor le había encomendado al apóstol que pudiera compartir. Este mensaje que había entregado Dios, el cual no miente. Por supuesto que sí, y que se mantiene por los siglos de los siglos. En esta primera parte entonces podemos nosotros como pastores ya ser bendecidos, entendiendo que todos nosotros también tenemos una posición en Cristo y también tenemos un mensaje que debemos compartir. Por supuesto, amados siervos, amados consiervos en el Señor, somos pastores, somos ministros, somos encargados de una congregación. El Señor ha honrado a muchos en posiciones importantes dentro de nuestra organización, pero no podemos olvidarnos de esto. Somos esclavos del Señor y somos apóstoles enviados del Señor para compartir el mensaje de salvación a todo el mundo, para que esta humanidad reciba el mensaje del Evangelio para gloria del Señor. En tercer lugar, vamos a ver ahora la misión de Tito. En el versículo 5 nos dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora él procede a recordar la misión que tenía que realizar Tito. Esto es importantísimo. Cuando nosotros conocemos la misión, cuando nosotros conocemos lo que hay que hacer, amados pastores, esto va a ser mucho más eficiente el desarrollo de mi labor. Cuando yo desarrollo algo y no sé para dónde vamos, no sé qué tengo que hacer, puedo de repente estar actuando bajo mi propia voluntad, bajo mis propios deseos o sentimientos o emociones, pero no necesariamente voy a ser eficiente en lo que tengo que hacer. Entonces aquí el apóstol le recuerda claramente y le da también dos indicaciones en cuanto a su misión. La primera le dice, tú tienes que corregir lo que está deficiente en la iglesia. Y este corregir, a mí me llama mucho la atención esta palabra que en el griego es epidiorto, que está formada de dos palabras, que es epi, que nos habla de sobre, que quede sobre algo de manera fuerte, y ortos, que es recto. Es decir, que con firmeza y energía Tito debía corregir algunas cosas que estaban en desorden en la iglesia.
Esto, por supuesto que cobra sentido cuando tenemos nosotros las influencias griegas, cuando tenemos el carácter de los cretenses y cuando tenemos también las influencias judaizantes. Todo esto generaba un desorden en la iglesia y Tito tenía la responsabilidad de poner en orden correcto las cosas. Tenemos que entender que Tito no estaba llamado a congraciarse con los hermanos cretenses, sino a instruir y corregir. Una imagen de esta corrección, de este corregir lo deficiente, lo podemos nosotros aplicar a aquel que compone los huesos dislocados. Cuando hay un hueso dislocado, el hueso está allí, pero está fuera de posición. Eso causa dolor y eso implica que no puede funcionar de forma correcta. De la misma manera, Tito tenía que corregir lo que estaba deficiente. Tito tenía que poner en orden los huesos doctrinales para que la iglesia funcionara como Dios quería que funcionara. No era que estuviera agregando cosas nuevas, no era que agregara huesos nuevos de doctrinas, sino que la doctrina que ya había sido entregada tenía que tomar el orden correcto para el funcionamiento de la iglesia. Por supuesto que tenía que hacerlo con toda energía, pero también, así como Pablo se lo recomienda a Timoteo, podemos nosotros entender que debía ser con toda paciencia y doctrina. La segunda misión que tenía Tito era establecer ancianos o presbíteros en el griego. Luego de corregir lo deficiente y entendiendo que Tito en algún momento tendría que seguir su caminar, seguir su trayectoria, irse de Creta y la iglesia seguiría allí. Entonces él tenía no solamente que ordenar las cosas, sino que disponer de líderes, de ancianos, de presbíteros que pudieran seguir con la enseñanza pura del evangelio, que siguieran manteniendo este orden que se había establecido para que la iglesia no se desordenara de nuevo y pudiera crecer de forma saludable. Estas dos indicaciones de la misión de Tito también a nosotros como pastores nos deberían dar una orientación clara de lo que es nuestra misión, nuestra función en la iglesia. Por supuesto, amados pastores, que Dios nos ha llamado a poder corregir aquello deficiente, a poner en orden esos huesos que están desordenados. Por supuesto que sí. No podemos quedarnos así sin hacer nada cómodamente. No, Dios nos ha dado la responsabilidad, nos ha dejado su palabra para que guiemos a la iglesia de forma correcta. Y si eso implica poner en orden algunas cosas, es lo que tenemos que hacer, amados pastores. Pero por otra parte también el Señor nos llama, al igual que Tito estableció ancianos o presbíteros, el Señor nos llama a nosotros también a formar hombres de Dios, mujeres de Dios que nos ayuden en el ministerio, que puedan seguir con este legado puro del Evangelio, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que puedan mantenerse firmes mirando el blanco que es Cristo Jesús, para que sí podamos presentar obreros enteramente preparados para toda buena obra. Tercero, requisitos de los ancianos. En los versículos que continúan, el apóstol va a empezar a entregar una serie de requisitos que se debían cumplir para estos presbíteros o postulantes a presbíteros o ancianos en las diferentes ciudades de la isla de Creta. Por supuesto que este listado no es un listado antojadizo, no es que a Pablo se le haya ocurrido anotar características sin sentido. No es así, no es arbitrario, sino que cada requisito, amado pastor, cada requisito obedece a un estándar asociado a la misión que se debía desarrollar. Entendiendo esto entonces, entendiendo que los requisitos responden a estas altas exigencias del cargo, veremos 4 áreas de desempeño y por supuesto sus correspondientes requerimientos. Primer área, el área familiar. Versículo 6 nos dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por supuesto que sí. Una primera área en la que el anciano debe cumplir es en el área familiar. Recordemos que la iglesia del Señor también es considerada como la familia de Dios. Una figura que nos muestra entonces que el anciano que estará a cargo de una congregación, para poder guiar bien esta iglesia, esta congregación, debe primero gobernar su casa como antesala de la comunidad de la fe. Es un tremendo requisito que por supuesto debemos nosotros también considerar. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 3, verso 4, hablando también de los ancianos, dice lo siguiente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces es necesario que el candidato anciano o a presbítero tenga en orden su familia, que es por supuesto su rebaño más cercano. Esto no impide que algún soltero que no es casado o que un matrimonio que no tenga hijos estén
eximidos de poder asumir una responsabilidad de este tipo. No es ese el objetivo, sino que cuando da estas indicaciones, lo que quiere decirnos es que su vida familiar debe estar en orden, ya sea como esposo, sea padre o sea hijo. En cualquiera de las áreas de desarrollo familiar debe tener una estabilidad. Revisemos el texto, el versículo 6, y nos vamos a dar cuenta que como primera indicación nos dice que si es casado, por supuesto, debe ser fiel en su matrimonio. No hay opciones, no hay opciones. El Señor nos está diciendo que un presbítero, un anciano, un líder en la iglesia, para poder escoger uno de ellos, debe ser alguien que tenga un testimonio de un matrimonio en fidelidad. Debe mostrar a Cristo, el amor de Cristo en el matrimonio. Recordemos que el libro de Efesios nos habla también de esto, que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos vivir con nuestra esposa sabiamente, debemos darle honor a la esposa como vaso más frágil, debemos tratarla con la delicadeza, con el cuidado, con la honra, con la dignidad que se merece como coheredera de la gracia de la vida. Debemos tratarla con respeto, con amor, con fidelidad, con pureza, con lealtad. Bendito sea el Señor. Dios bendiga entonces nuestros matrimonios y Dios bendiga aquellos matrimonios para que de aquellos que van a ser en algún momento llamados al diaconado, llamados a ser presbíteros, llamados a ser ancianos en la iglesia. Pues esto es lo primero que nosotros tenemos que cuidar, nuestro matrimonio. Como padres, también nos dice que el padre debe tener en sujeción a sus hijos, deben haber sido enseñados correctamente, no solo en el desarrollo social, sino que también y por sobre todo en la palabra de Dios. Deben ser hijos creyentes verdaderos. Deben estar allí con un testimonio ante la sociedad de no ser acusados ni de disolución ni de rebeldía. Es decir, deben ser hijos de Dios fieles y leales. Un hermoso requisito también en esta área. Su testimonio familiar entonces será un gran respaldo a la labor que van a desarrollar como ancianos, lo cual hoy día debe ser considerado también para nuestros tiempos. La segunda área que también podemos nosotros ver, en la que debe desarrollarse un líder, un anciano, un presbítero, y que va a arrojar las cualidades o los requerimientos para este cargo, es el área social. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículos 7 y 8. También debemos entender que el anciano presbítero que se va a relacionar con personas. La iglesia está formada por personas de distinto tipo de gente, distinto carácter, distinta nacionalidad, de distinta formación, distintas ideas. Por lo tanto, quien se va a hacer cargo de una congregación debe tener las cualidades suficientes para mantener el orden en una congregación tan diversa como lo son cada una de las que el Señor nos tiene también pastoreando. Entonces, en esto vamos a ver nosotros que para poder cumplir en el área social, el anciano o el presbítero debe tener el carácter adecuado para poder ejercer. No es cualquiera, estimado pastor, no es cualquiera que debemos llamar al liderazgo. Es alguien que tiene que tener el carácter adecuado. Y el texto nos dice claramente, no arrogante, no una persona que mira a los demás con desprecio, que los mira por sobre el hombro, sino uno humilde, no un iracundo, no un dominado por la ira y el desenfreno, no alguien que se lanza sin control, no, sino uno con dominio propio, uno que mantiene el orden en medio de la presión, no un borracho, no uno que se deja llevar por diversos vicios y que le llevan a cometer acciones que deshonran a Dios, sino uno dueño de sí mismo, jamás violento, ya que ellos se dejan llevar por palabras o acciones trayendo más conflictos a las congregaciones, sino uno que sea pacificador, suave en su trato, paciente, como Cristo lo fue. Qué tremendo es esto. Estos requisitos del carácter adecuado para poder hacerse cargo de una congregación o poder tener allí alguna responsabilidad dentro de la iglesia. En segundo lugar, nos habla que dentro de esta área social, el candidato anciano o candidato presbítero debe ser alguien fiel en la administración, no codicioso de ganancias deshonestas, no un avaro, ni desleal en lo financiero, sino alguien justo, generoso, no privilegiando el dinero, alguien imparcial, que por supuesto sea hospedador, que comparta lo que tiene con el necesitado, que tenga una vida justa, una vida equilibrada, sin extravagancias en su vida, que muestre prudencia en todo lo que hace. Eso debe ser también un tremendo requisito en el área del trabajo social dentro de la iglesia. Como tercera área en la que este candidato a
presbítero debe también cumplir con requisitos es el área de preparación doctrinal. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Recordemos que el anciano presbítero está a cargo de una congregación y que debe velar, o de un grupo, y que debe velar por la sana enseñanza, por lo cual debe tener un vasto conocimiento de la palabra del Señor. La Escritura nos dice que no debe ser un neófito, no alguien con falencias doctrinales, sino un amante de la palabra de Dios y con una vida en obediencia a ella que le respalde. Debe ser también alguien que tenga devoción a Dios. Debe mostrar su amor, entrega, temor, tener una vida de oración. Por supuesto que sí. Son requisitos en la parte doctrinal que debe tener uno de estos candidatos a presbítero o anciano. Debe tener, por supuesto, las herramientas adecuadas para enseñar la sana doctrina. Debe estar dispuesto a corregir cuando corresponda, con paciencia. Debe estar allí instando a quienes están a su cuidado a vivir vidas correctas, vidas que honren al Señor. Recordemos que en la iglesia en Creta habían complicaciones. Estaba el carácter duro de los cretenses, estaban las prácticas de la circuncisión por parte de los judíos y estaba la influencia social. Por lo tanto, debía tener allí claramente la doctrina muy precisa para poner en orden, dice el versículo 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Debe tener esta capacidad de corregir cuando corresponda y en el momento preciso, con toda paciencia y doctrina. Por lo tanto, debe tener la altura, debe tener la madurez, debe tener las herramientas necesarias para asumir tan noble misión, la preparación necesaria, la disposición a seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios, y la cualidad apacible para enseñar y firme para corregir, sin temor, pero con amor. Por último, encontramos un último requisito y es la condición de su corazón. Los últimos dos versos nos dicen: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Se debe tener mucho cuidado entonces, amados pastores, de qué es lo que hay en el corazón de aquellos que estamos nosotros poniendo en liderazgo. Necesitamos sabiduría del Señor para probar previamente lo que hay en su interior. Si la persona es de corazón puro, limpia en sus intenciones y accionar, todo lo verá puro, será santo y le dará el respeto correspondiente a cada una de las funciones que desarrolle, mayormente a la iglesia del Señor, la cual verá con pureza y la cuidará. Por otra parte, si la persona tiene malas intenciones, tiene intenciones oscuras, tiene un corazón corrompido, en algún momento mostrará la maldad en su interior y dañará a la iglesia. Con sus palabras puede decir que ama a Dios, pero sus hechos y su accionar dicen otra cosa. Siendo considerados, dice el texto, abominables y rebeldes, que no sirven para asumir una labor tan importante como la de ser un anciano en la iglesia. Hoy la palabra del Señor no solamente nos recuerda lo que dijo a Tito, sino que también nos muestra a nosotros consideraciones que debemos tener como pastores. En relación a nuestra labor, nos recuerda nuestra posición. Somos siervos y somos apóstoles. Recordemos, sí, tenemos una posición especial como pastores, como líderes de una congregación, pero somos siervos y somos apóstoles. No debemos tampoco olvidar que nuestro mensaje es el mensaje del Evangelio, la palabra fiel y pura que el Señor nos ha entregado. No doctrinas nuestras, no para acomodando mensajes para caer bien a las personas, sino que el mensaje glorioso de salvación que Dios ha puesto en nuestras manos. Por otra parte, no olvidemos que el Señor nos ha dejado para que procuremos corregir aquellas falencias, aquellas cosas que son deficientes en la iglesia y preparar, por supuesto, a líderes que puedan también, con cualidades adecuadas, continuar con la labor dentro de las congregaciones. En relación a estos requisitos de los ancianos o presbíteros, debemos tomar en consideración que no solamente son para aplicarlo a quienes nos han de ayudar ministerialmente, sino también debemos aplicarlo a nuestras vidas, considerando como prioridad el testimonio familiar,
el adecuado carácter, por supuesto, y la preparación doctrinal, ya que también deben estar estos requisitos presentes en nosotros como pastores. ¿Un gran desafío? Por supuesto que sí. ¿Una gran responsabilidad? Sin duda. Pero Dios nos ha llamado a este ministerio también, y así como nos ha llamado, nos proveerá de todo lo que necesitamos para crecer, para madurar, para realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Dios nos dice que estará con nosotros para ayudarnos, ya que separados de Él nada podemos hacer. Así que, amados pastores, consiervos en el Señor, les animo a que estas enseñanzas e indicaciones se hagan vida en nuestros corazones, que podamos aplicarla primero a nosotros y luego también compartirla con quienes están a nuestro cuidado, para que de esa manera usted y yo podamos tener un ministerio aprobado por Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.